Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Muy buenos días a todos, saludos Marce, buenos días, saludos José, buenos días. Saludos a todas las personas que se conectan en este momento para escuchar un nuevo mensaje, para darse la oportunidad a sus corazones, a sus espíritus, que es un tiempo que se dan a ustedes mismos para aprender más con todo este conocimiento que compartimos aquí. Marcelo, buenos días. Muy pero muy buenos días José, buenos días Anita, buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan martes a martes, hoy cumpliendo nuestro programa número 22 de Corazón y Pincel, así que muy contento de estar nuevamente aquí junto a ustedes. Y bueno, Ani, ¿qué hablamos el programa pasado, Ani? El programa pasado estuvo muy bueno, a mi sentir. Hablamos de la odisea del hombre. ¿Cuál ha sido esa tragedia de la humanidad en la que ha estado sumergida por tanto tiempo? Que ha sido la de perder su cuerpo de luz, la de perder su cuerpo espiritual, de perder la conexión original que tenían con el Padre Eterno. Pero, y veíamos en quién es el que ha mantenido crucificada en la humanidad, y ha sido, como dice Parravicini en una de sus psicografías, como lo llama, el monstruo materia. Ese ha sido, que el monstruo materia ha sido todos los odios, los rencores, las tristezas, todas esas actitudes negativas que tenemos todos, porque aún nosotros estamos aprendiendo también a sacarnos todo eso, a desligarnos de esa manipulación de esta fuerza oscura, de ese monstruo materia, para nacer de nuevo como esos hombres universales. Eso fue lo que hablamos el programa pasado, Marce. Muy lindo resumen, y sí, fue un programa bastante movidito donde, bueno, hemos hablado con profundidad, tocándolas un poquito también por encima, porque como decimos siempre, el tiempo es corto en la radio y a veces nos podemos meternos de lleno a profundizar cada tema porque se nos haría muy largo. Pero bueno, hoy nuestro programa se va a llamar Resumen. Hoy decidimos hacer como un pequeño resumen, elegimos algunos que otros temas de los 21 programas que hicimos, y hoy este programa se va a llamar Resumen, donde vamos a ir tocando diferentes de esos programas que hemos tenido. Pero también primero le quiero mandar un mensaje a un seguidor que siempre nos sigue, que siempre nos acompaña, que es un amigazo, Diego Venegas, un amigazo de corazón, que siempre nos acompaña, nos sigue, que se encarga del espacio verde de nuestra querida Avellaneda, que él con su trabajo, en su labor, deja que nuestra Avellaneda esté siempre con nuestros árboles muy, muy bonitos. Así que un abrazo enorme a mi amigo Dieguito. Ani, ¿qué te parece si nos metemos en el programa de hoy? Este programa que se llama Resumen. Bueno, en este programa que se llama Resumen, vamos a tocar primero un programa que se llamó Los Padres del Vástago, ¿no? Y de ese programa de Los Padres del Vástago vamos a sacar una pregunta, que es, ¿quién es
el Padre Eterno, Ana? Y lo vamos a acompañar con la imagen que es justamente la que tenemos hoy de fondo. Bueno, este es una pregunta en la que todos nosotros debemos hacernos. ¿Quién es el Padre Eterno? Porque siempre hablamos de Dios, 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 pero ¿quién es en realidad? Y voy a leerles una partecita, un fragmento del libro secreto de Juan, porque él ahí lo describe muy bien, quién es el Padre Eterno. Y voy a leérselos solo una partecita porque es muy largo para que podamos comprender un poco en nuestro pensamiento quién es el Padre. Y dice, es el uno. El uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos, el uno invisible, que está sobre todo está sobre todo lo creado y todo lo que está por crearse. Él está por encima, es más que eso. Que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Nadie lo conoce al Padre Eterno. Nosotros hemos podido conocer algo de Él por Jesús, porque si Él no viene a enseñarnos del Padre, no había manera de conocerlo. Entonces Jesús vino a enseñarnos quién era, a mostrarnos, a enseñarnos y mostrarnos quién era el Padre a través de Él. Por eso es que Él nos enseña que solo a través de Él, del Cristo, podemos llegar al Padre. Solo contemplando la creación, solo viendo todo lo que tiene vida, todo lo que tiene luz, ahí empezamos a darnos cuenta y a sentir quién es el Padre Eterno. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Porque llamarlo Dios sería como encasillarlo a este plano terrenal. Nosotros entonces lo llamamos Dios para poder comprender quién es el Padre, para poder entender un poco esa parte espiritual que nos toca a todos. Porque nosotros somos por la necesidad de buscar como esa deidad, ese creador de nosotros, lo llamamos Dios, porque como un poco que no lo conocemos, entonces no sabíamos cómo llamarlo. Le dimos ese nombre, Dios, lo llamamos Dios, para poder tener una manera o traerlo a nosotros para que nosotros nos conectemos a Él. Pero Él no tiene nombre, porque entonces el hombre lo llamó Dios por la propia necesidad, porque es natural en el hombre buscar a Dios. Eso es algo natural en el corazón de toda la humanidad, buscar a su Padre, buscar a su Creador, buscar esa fuerza grande y eterna que sentimos en el corazón, que es nuestro espíritu y es su corazón en el de nosotros. No existe dentro de nada que sea inferior a Él, ya que todo existe únicamente dentro de Él. Toda la creación que vemos nosotros en este momento, aún nosotros, todos los animalitos, las plantas, lo que les mencionaba, todo lo contiene Él, todo está dentro de Él. Por eso es que si contemplamos la creación, como les digo, como les comento, es que podemos ir sintiendo al Padre, irlo conociendo, porque toda la creación nació desde su corazón, nació de un pensamiento de Él, donde nos veía en una preexistencia, donde nos veía a todos nosotros como una semillita de luz. Entonces nos pensó y nos sintió y allí nos dio la vida. Por eso es que toda la creación, el todo, nosotros como humanidades y todas las humanidades estamos dentro de Él y Él está en nosotros. Es eterno,
toda vez que no necesita nada porque es absolutamente completo de su luz. No le hace falta nada, no necesita nada de nosotros ni de nadie, porque Él es absolutamente completo en Él mismo, en su luz. Entonces, aprendemos de Jesús, del Cristo, que vino a enseñarnos todo sobre el Padre. Entonces, si queremos conocer más al Padre, acerquémonos a todas las enseñanzas de Jesús, escuchémoslo, Él que nos enseñaba cuando caminó con nosotros, porque es el Cristo hablándonos, es el Dios producido por sí mismo del vástago, cuando se paró ante el Padre y se hizo Dios, y cuando se pudo parar ante el Padre se paró ya como un Dios. Y ese vástago es el que nos dio la vida a nosotros, trayéndonos toda la luz del Padre y la Madre, y la puso en nosotros. Entonces nosotros tenemos la capacidad y podemos llegar a conocer y sentir el Padre. El Padre nos ha dicho: yo estoy en vuestros corazones aunque no me sintáis. Entonces, si nosotros empezamos a conocerlo, contemplando la creación, escuchando a Jesús el Cristo que nos enseñaba, ya vamos a poder decir que el Padre ya va a poder decir: yo estoy en vuestros corazones, porque ya me sienten, porque ya sabemos quién es Él, cómo piensa, cómo es su pensamiento a nosotros, sus hijos. Entonces los invito para que busquen en internet el libro secreto de Juan. Lo pueden encontrar en internet, es cortico, es un libro de pocos capítulos, pero es muy hermoso y es muy importante que lo puedan indagar, que puedan investigar más sobre el Padre, porque Él está allí en todos nosotros. Entonces, José, allí nos puedes ayudar con la siguiente imagen para que continuemos con este resumen de los programas por los que hemos ido compartiendo. Tuvimos un programa que se llamó ¿Quién es el Cristo? Entonces, Marce, te pregunto esta misma pregunta: ¿quién es el Cristo? Y ahí, José, nos puedes ayudar con la siguiente imagen, por favor. Bueno, hermosa pregunta la que me acaba de hacer Anita, que es una pregunta que, si bien me la hace a mí, ¿no?, que estoy acá junto a ella, es una pregunta que nos las hace a todos, porque es una pregunta que todos debemos indagar en nosotros mismos para encontrar esa respuesta de quién es el Cristo. En el libro secreto de Juan, como Anita lo dice que el Cristo es un espíritu invisible y que es el Dios producido por sí mismo, lo que decía Anita, a partir de la voluntad de dos espíritus anteriores a Él, que son el Padre Eterno y el Santo Padre Eterno, que conocemos como el Padre, como decía Anita recién, Dios, y el Santo Espíritu, Bárbelo, que es la Madre. Entonces tenemos que empezar a romper estructuras para entender quién es el Cristo, porque si no siempre vamos a quedar en la nebulosa y vamos a quedar en esas trampas y en esos engaños que utilizó la religión para dejarnos estancada en una sola imagen, que es la del Jesús crucificado. Ahí en esa imagen que ustedes estaban viendo recién se ve a una cara, un Jesús crucificado, con las coronas de espina, con todo ese castigo, con lo que hablamos el programa pasado, y se ve ese Jesús que vence la muerte, el que resucita. Bueno, ese es el Jesús que nosotros debemos tener. Ese es el Jesús que tiene ese Cristo vivo por dentro. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Cristo, no? El Cristo es el Hijo unigénito, que, como decía Anita recién, nace del Padre, de la Madre, el Padre Eterno, Madre Bárbelo, Santo Espíritu, el vientre de la creación. Se gesta ese vástago. Y ese vástago empieza a mamar del conocimiento del Padre, de la Madre, y se va formando,
hasta que gesta en él mismo esa triple fuerza de Padre, Madre, Hijo, formándose el Cristo. Ese Cristo que es luz, que es invisible ante cualquier ojo humano. Es como el Padre, es como la Madre, son invisibles, son espíritus de luz invisibles al ojo nuestro. Pero son espíritus de luz vivo. Y ese espíritu, millones y millones de años después de la creación, fue el que bajó a nuestro planeta y en Jesús encarnó, mostrándonos en Jesús cómo nosotros debemos ser esos hombres Cristo, esos hombres Jesús caminando en esta vida. Desde el enseñar, desde siempre una palabra de aliento, siempre el amor reinando en nosotros, en el fruto que hagamos. Entonces, el Cristo, hay que dejar entendido algo, que el Cristo es antes que Jesús. El Cristo, porque hay una costumbre que tenemos, me hago cargo, me meto también en esa bolsa y yo de a poco estoy saliendo de esa costumbre porque estoy entendiendo la diferencia entre una cosa y otra. Es normal que digan, no, 2000 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, es algo normal. Pero que si uno se pone a analizar, en realidad es 2000 años antes o después de Jesús, porque el Cristo era antes que Jesús. Entonces, no hay una fecha de cuándo, por así decir, llega Jesús a la tierra, ¿no? O nace Jesús en la tierra, cuándo lo asesinan, cuándo resucita, pero en realidad la fecha es sobre Jesús, no sobre el Cristo. El Cristo no hay una fecha de nacimiento, por así decir. Entonces son pequeñas malas costumbres que nos han metido. Entonces es importante diferenciar el Cristo de Jesús. Que Jesús era un hombre que tenía el Cristo vivo en su ser, en su corazón, sí. Que es lo que tenemos que aprender nosotros, porque Él vino a marcarnos el camino, la verdad y la vida para que nosotros gestemos ese Cristo vivo en cada uno de nosotros. Entonces hay que saber diferenciar una cosa de la otra y sacarnos esas costumbres que de alguna manera u otra nos impusieron en la cabeza. Entonces el Cristo, el Hijo unigénito del Padre eterno y Madre bárbaro. El Hijo unigénito que gestó esas tres fuerzas en Él y se hizo ese Dios propio, ese Dios de sí mismo, ¿no? Y es ese Dios que empezó a crear, que como dijimos en el programa anterior, creó la semilla humanidad, el Píger Adán, como muestra esa imagen de fondo que tenemos ahí, donde está el círculo del planeta y está el unicornio que representa al Cristo, y está esas dos fuerzas, Padre, Madre, Él y ella, el Padre nos creó, porque esa es la continuidad de la vida, ese es el paraíso, el par que el Padre hizo para la continuidad de la vida. Entonces, llevándolo también a otro programa que tuvimos, que le voy a hacer una pregunta a Anita. ¿Qué nos enseñaba Jesús? Y esa pregunta también va a venir con una imagen, con un nuevo cuadro mensaje. ¿Nos ayudas con José? la siguiente imagen, por favor? ¿Qué enseñaba Jesús? Y ese cuadro lo dice todo. Nos enseñó a resucitar, a nacer desde nuestro corazón, como le dijo a Nicodemo. Nos enseñó que en nosotros también está el Cristo, porque Él vino a mostrarnos el Cristo. Él vino, Jesús vino a traer el Cristo a nosotros, al Cristo al planeta, a traer esa fuerza, a que nosotros conozcamos de que nosotros también contenemos esa fuerza. Porque reconociendo nuestra verdadera identidad es que rompemos esas cadenas que nos han mantenido atrapados, que nos han mantenido crucificados, como hicimos otro programa, que nos han mantenido en una tragedia y en un sufrimiento, como lo hablábamos en el programa pasado.
Él nos enseñaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para nosotros volver a restablecer nuestra conexión con el Padre Eterno. Él es el camino para nosotros volver a reencontrarnos con nuestra verdadera identidad en nuestro corazón. Él es el camino hacia la vida, hacia la verdad. Él nos enseñaba cuál es la verdad. Que la verdad somos nosotros mismos, como los invitamos también a ver otro programa que lo llamamos La Verdad, que nosotros somos una verdad de la luz, una manifestación de la luz. El sol que ustedes ven salir cada mañana es una verdad porque lo están viendo ahí que sale. Como también es una verdad toda la creación, todo lo que conocemos como leyes que rigen esta humanidad. Bueno, lo estamos conociendo porque tampoco conocemos las verdaderas leyes eternas, porque ese monstruo materia que les hablaba ahora nos ha impuesto unas leyes, sus propias leyes para encerrarnos, sus propias leyes de mundo de oscuridad para mantenernos encadenados, como lo ven en esa imagen. Existen unas leyes eternas, sabias, inteligentes, que son las que rigen la vida misma, que son las que dan origen, las que nos ayudan a comprender, que en algún momento vamos a aprenderlo, cómo se crea un árbol, cómo se crea un perrito, cómo se crea un gatico, cómo se crean las frutas, de dónde salen las semillas, cómo se crea una humanidad, un sol, un planeta, una galaxia. Esas son las verdaderas leyes que nos rigen a nosotros, porque de ellas nacimos, porque de ese vientre de leyes eternas nacimos, de una ley del amor, de una ley que se llama paz y de otra ley que es el equilibrio. Entonces Jesús nos enseñaba a cómo ser esos Cristos caminando como Él, porque todo lo que Él pasó cuando lo crucificaron fue enseñándonos y mostrándonos y dejando en evidencia por todo lo que ha pasado esta humanidad, por todo lo que hemos pasado nosotros en tanto sufrimiento y dolor. Pero así como Él resucitó al tercer día, también dejó en evidencia y nos enseña de que asimismo tenemos que levantarnos nosotros resucitando, rompiendo todas esas cadenas que el monstruo materia nos tiene encerrados, atrapados. Pensaba en los elefantes cuando los tienen encerrados en cautiverio en esos circos. Un animal tan hermoso y tan grande, con una fuerza tan enorme, como desde bebés, desde cachorros, les ponen una cadena en su patita para que no se puedan mover, porque claro, están pequeñitos, todavía no han desarrollado todo su potencial y toda su fuerza para romper una cadena que es enorme que se la ponen. Pero cuando ya él crece, que tiene toda la fuerza para medio tirar de su patita y con un medio esfuerzo rompe esa cadena. Pero como lo atraparon desde bebé, no puede romper esa cadena, se queda allí, piensa que esa es su vida. Sin entrar en comparaciones nosotros como humanidad con un animalito que es de la creación, pero es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo este monstruo materia nos ha tenido a nosotros encadenados y atrapados a su mundo material, porque nos manipuló y nos incrustó su manipulación, su gen oscuro en nuestra célula desde que estábamos bebés, como humanidad apenas naciente. Pero vinieron nuestros hermanos mayores a enseñarnos que tenemos todo el potencial en nuestro corazón. Vino el mismo Jesús, que eso no ha pasado en ninguna otra parte del planeta, de la humanidad y ninguna parte del sistema, que Dios mismo venga a ayudar a rescatar a su propia creación, a sus hijos.
Entonces Jesús vino a enseñarnos que tenemos todo el poder y toda la fuerza en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que cuando unimos corazón y mente, nos elevamos hasta las alturas a nivel de Él mismo, como dioses que somos porque somos sus hijos. Entonces ahí, rememorando un poco más de nuestros programas, José, allí nos puedes ayudar con la siguiente imagen, por favor. Marce, entonces te pregunto, ¿por qué el hombre ha tenido que pasar por tanto sufrimiento, como lo escuchábamos en el programa pasado de la Odisea del Hombre? Principalmente siento porque fuimos alejados de la verdad, fuimos alejados de la luz realmente que nos creó. Fuimos alejados de la verdad del Cristo. Y fuimos engañados y llevados, como decías Oyani, a un montón de dioses, a un montón de creencias, a un montón de cosas de la oscuridad que se disfrazaron de luz. Y la humanidad en sí terminó creyendo más en esa oscuridad que en la luz misma, de la cual proviene. Jesús dijo, la luz ha venido al mundo, pero éste amó más a las tinieblas. Entonces, Él era la luz. Él era, es y será la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero en su mayoría esta humanidad, por eso sufre tanto, eligió lo que no era, eligió el camino equivocado. Ahí como muestra esa pintura, no es lo mismo, ¿no? Y ahí muestro, ¿no? De un lado, no es lo mismo los dioses del mundo, con sus diferentes religiones, con sus diferentes simbologías, estatuas, símbolos, dragones. Esos son todos los dioses del mundo. Esos son todos los dioses del mundo que mantiene a esta humanidad justamente crucificada. De la misma manera que lo crucificaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad sufre? Porque a una humanidad, por su ignorancia, sigue crucificada. Todavía no bajó de la cruz. Todavía no resucitó como lo hizo Jesús el Cristo. Como muestra la imagen de lado, ¿no? Que del otro lado es una espada, del otro lado es vida, del otro lado es continuidad, del otro lado es luz, del otro lado es él y ella y el Hijo, la Trinidad, el vástago, la continuidad de la vida. Entonces, ¿por qué sufre la humanidad? Justamente por esto, porque se alejó de su luz, se alejó de su nido de luz de donde proviene. Como yo siempre digo, y lo hemos hablado en otro programa, cuando el espermatozoide del hombre penetra el óvulo de la mujer, lo primero que se gesta ahí en esa unión es un chispazo de luz. Esa luz, Ani, sos vos, soy yo, es José, son todos los televidentes, es Lidia Priori que nos está viendo, que nos manda saludos. Un saludo, Lidia. Es Normita Ferrato, que de Córdoba también nos está siguiendo, nos está saludando. Un saludo también para Norma. Somos todos esa luz. Que a los 15, de 20 días después de formarse ese chispazo de luz, que es la vida, empieza a formar su primer parte cuerpo, carne, que es el corazón. El corazón que empieza, por así decir, a formarse, a envolver esa luz que ya nació antes. Y el corazón empieza a contener esa luz por dentro. Y es esa luz que hasta el día de hoy Marcelo, Anita y todos tenemos en nuestro corazón. Es ese nodo sinusal que está palpitando constantemente, como esa luz que marca ahí ese dibujo de fondo que hoy nos acompaña, que es ese corazón, ese Padre en ese trono, y es esa luz que Él mismo tiene adentro, y es esa misma luz que Anita, todos tenemos por dentro. Es esa vida, esa continuidad que el Padre constantemente está en nuestro corazón hablándonos. Entonces, ¿por qué sufrió? ¿Por qué sufre la humanidad tanto? Porque se alejó de esa verdad. Se alejó de la verdad que vive dentro de nosotros y va hacia afuera, como muestra esa imagen, a buscar una mentira que se disfraza de verdad,
en simbología, en iglesia, en templo, en adoraciones, adoraciones animales, a muchas cosas que han utilizado las miles de religiones que hay. Por eso la humanidad sufre, porque está buscando por fuera lo que realmente tiene adentro. La verdad está dentro nuestro. Somos el templo vivo del Padre, siempre y cuando gestemos el Cristo por dentro. Por eso el trabajo es interior. Por eso Jesús dice que todo templo hecho por mano de hombre, piedra sobre piedra caerá. A él lo asesinaron, al tercer día resucitó y mostró que él es el templo vivo. Que nosotros somos ese templo vivo si gestamos el Cristo por dentro, como lo hizo Jesús. Por eso Él es el camino que nos enseña. Entonces, por eso la humanidad sufre como sufre. Pero como decimos, ¿no? Empieza la humanidad a despertarse. Empieza la humanidad a darse cuenta que, como digo yo, un cuadrado no entra dentro de un triángulo, que chocan las puntas, que no va, que hay muchas cosas que nos vendieron como verdad que no van. No hay forma de digerirla cuando uno empieza a despertar y empieza a ver más allá de lo lineal que no hicieron ver. Por eso la humanidad sufre, Ani. Por eso la humanidad sufre, y a medida que nosotros humildemente vamos despertando, vamos tratando de ayudar a nuestra manera, a nuestra forma, a que la gente también empiece a despertar por dentro y empiece a salirse de ese sufrimiento y empiece a encaminarse a la vida, al amor, al perdón, al arrepentimiento por dentro, al reconocer que se equivocó y bueno, lo tengo que arreglar, me perdono, no me latigo. Ese es el camino que tenemos para salir de ese sufrimiento. Un camino que el Cristo siempre ha estado allí alumbrándonos y guiándonos. Que la fuerza de la Madre del Santo Espíritu está ahí siempre guiándonos para que nosotros podamos llegar a romper esas cadenas que nos aprisionan. Y para rememorar, seguir rememorando algo cortico, porque Marce tenemos que ir a una pausa, pero antes vamos a rememorar también para aquellos que no vieron ese programa cuando les mostramos el símbolo de corazón y pincel, explicarles que bueno, este es un corazón que ven en una mano, pero esa mano que ven aquí que tiene esto, que lo tiene como también no decir enredado, sino que como que lo contiene, es un árbol. Y estos son unos florecitas, bueno, se puede decir como unas flores, unos honguitos del Mycelium. Que el Mycelium es una planta, es un hongo que está por debajo de la tierra. Y es el que comunica a todos los árboles, a todas las plantas, todos los árboles. Entre sí. Es como hace como toda una red por debajo de la tierra. Es como un wifi de los árboles. Que conecta a todos los árboles y los ayuda y se ayudan entre todos. Ella es la que comunica, ayuda a que se comuniquen cuando algún arbolito está enfermo o cuando alguno está pasando hambre o cuando alguno tiene alguna necesidad. Entonces a través del Mycelium se comunican con sus demás árboles y se ayudan y le llevan alimentos si es que está necesitando alimento. Entonces lo traíamos aquí como símbolo también, en esto quedó, porque así debe ser nuestro corazón. Nosotros estamos conectados con nuestro Padre, como hemos venido hablando, nacimos de un mismo vientre, entonces del Padre salimos todos y estamos conectados a través del corazón. Y esta espada es como la manera de nosotros hablar, es la herramienta también de Marcelo para pintar, porque si ven acá arriba es como un pincel que tiene contenidas las 7 fuerzas que nosotros hablábamos una vez, mencionábamos que en este mundo se conocen como chakras, pero son 7 templos en nosotros, 7 fuerzas con 7 sabidurías en nosotros mismos, que es nuestra fuerza y son los que nos devuelven nuestra identidad a nuestro corazón. Entonces son lo que mueve mi pincel. Y es la fuerza que mueve a Marce para inspirarlo y
crear todas estas pinturas que les hemos ido mostrando programa a programa. Entonces, sentimos que este era el logo y como el símbolo para tenerlo aquí de Corazón y Pincel y de nuestro programa. Y por eso, Marce, bueno, si quieres añadir algo y vamos a una pausa. No, simplemente que muy bonita la descripción. Otra vez la había descrito yo, pero escuchándolo de la voz de Anita me gustó más todavía. Así que bueno, gracias por estar acompañándonos y nos vamos a una pausita. En breve volvemos. Ya volvemos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Acá estamos nuevamente continuando con este programa de hoy que se llama Resumen. Y bueno, y como ven ahí ustedes, esas son las cositas que hacemos desde Corazón y Pincel, que nos pueden llamar a Corazón de Reynor a 115-153-9036, que los va a atender la bella Anita, y a Corazón y Pincel 115-990-6095 estarán hablando conmigo. Ahí podemos profundizar, hablar, organizar diferentes talleres que hacemos de profundidad para conocer más profundamente justamente todo este bello conocimiento que, como siempre le decimos, en una hora no nos alcanza, nos queda corto muchas veces. Y a veces nos pasa, ¿no? Que armamos el programita y decimos, no, 3, 4, 5 preguntas nada más, y uno se va expandiendo y a veces los tiempos no se nos dan. Y ahí también, bueno, cualquier cosita que quieran, algunas de las cositas de Corazón y Pincel, por ese mismo número también se comunican con nosotros. Bueno, siguiendo con este resumen, Ana. Pero antes darle un saludo a todos los que están conectados y mandarle también un saludito a Graciela Casco, que está también ahí siempre escuchando, y bueno, una gran amiga que también aprendo mucho de ella. Gracias, Gracielita, de Wilde. Bueno, vamos con el siguiente programa que habíamos tocado, se llamaba Orar y Rezar, orar o rezar, ¿no? Ahora te hago una pregunta con respecto a eso. ¿Solo orando o pidiéndole a Dios nos quitamos la manipulación de esta fuerza oscura? Ana, y eso también va a ir acompañado, José, puede ser, por favor, con un nuevo cuadro mensaje. No solo basta con decirle a Dios, darle súplicas o orándole que nos corte las cadenas. No solo basta con sentarnos y decirle, y como que nosotros no hacemos nada más. No funciona así. Nosotros debemos acudir a la sabiduría del Señor, de nuestro Creador, que dejó escrito en Apocalipsis 13:18, se los voy a leer. Debemos acudir a esa sabiduría que también está en nosotros para que comprendamos cómo debemos hacer para poder cortar esas cadenas de la manipulación. Y dice así el versículo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Leíamos también en la Biblia que Salomón cobraba 666 talentos de oro como renta cada año. Salomón es el nombre que la rebelión se puso aquí en el planeta para ocultarse, para poder esconderse. Es el nombre que toda la humanidad piensa que era bueno,
pero es el nombre para ocultar su verdadero nombre, que es Lucifer, serpiente Se escondió antigua, detrás de una imagen de un gran rey. que es Lucifer, o como lo llaman nuestros hermanos mayores, la serpiente antigua, o Yaldabaoth, o como lo conocemos acá también, como Jehová, y lo pueden darse cuenta leyendo el Génesis, cuando ustedes mismos investiguen y se den cuenta de que hay un Dios que llamaba a hacer sacrificios de animales, a hacer sacrificios aún de personas, que mató tantos niños, que mató tantos pueblos. Allí nos podemos empezar a ver y a preguntarnos cuál es nuestro verdadero Padre. Si ese Jehová que mandaba hacer matanzas, ¿ustedes creen que el verdadero Dios eterno, dador de la vida, va a pedir sangre? ¿Va a pedir matar a su propia creación? Ustedes mismos investiguenlo. Todo este número, o eso que nos explica aquí el Apocalipsis, nos muestra entonces cómo todo este imperio invasor que se estableció aquí en la tierra es el que nos ha tenido adoctrinados, es el que ha llenado nuestro pensamiento de lo materialista, llevándonos a nosotros a pensar solo en lo material, a que no pensemos en nuestro espíritu. Todo lo que es muerte es de Salomón, todo lo que es daño y oscuridad es de este Lucifer. Al nosotros comprender qué es este 666, como nos lo dejó aquí quedó aquí registrado en el Apocalipsis, entonces el Espíritu de verdad nos va guiando. El Santo Espíritu que les hablábamos ahora, nos va guiando y nos va ayudando a poder encontrar este 666, dónde opera, cómo opera, dónde está escondido. Y ya lo podemos ver en lo que les digo, todo lo que sea muerte, todo lo que sea oscuridad, ahí está. ¿Cómo opera entonces? Podemos darnos cuenta cuando nos llenamos de rabia, cuando nos llenamos de odio, cuando nos llenamos de resentimiento, de tristeza, cuando señalamos y juzgamos a otras personas, cuando no comprendemos y no tenemos amor por el que está a nuestro lado o por nosotros mismos aún. Allí está, escondido. Y esas son las cadenas que nos tienen encerrados a nosotros. Entonces empezar a pedirle a este Espíritu de la verdad, al Santo Espíritu, que nos guíe y nos enseñe cómo nosotros poder llegar a zafarnos de estas cadenas, de esta manipulación, para que nuestra verdadera luz, para que nosotros como verdaderos hombres universales empiece a aflorar y empecemos a parecernos más a nuestro verdadero Padre, que es vida, que es luz. No que nos parezcamos a este 666 cuando estamos llenos de enojos, ahí nos parecemos más a ese. Pero nosotros, como lo muestra en ese cuadro, somos verdaderamente unos hombres universales como nos creó el Padre. Marcelo, ¿querías aportar algo allí de este cuadro para continuar? Sí, a ver, acompañando ahí todo lo profundo, lo bonito que decías vos, Ani, es ver cómo en ese cuadro, que se titula No es lo mismo, de la saga de unos cuadros que hice que se llama No es lo mismo, cómo ese hombre que sigue en ese amén, en ese demonio que se esconde de luz y no lo es, cómo ese hombre sigue arrodillado, pidiendo en una cruz, en un madero, y como se ve ahí, su pensamiento encadenado a la mentira, ¿no? Y del otro lado vemos a esa persona que está totalmente con su templo iluminado. Ahí están esos 7 logosoles que se conocen normalmente como chakra, con su templo vivo por él
en un trabajo interior de arrepentimiento dentro de su propio corazón y con el amén del amar, como Jesús dijo, amarnos unos a los otros, como yo lo he amado, salir y amar al prójimo también. Entonces es esa persona que dentro de él reina la luz, reina el amor, reina el Cristo. Entonces, cómo uno tiene que aprender a diferenciar la oscuridad de la luz, la mentira de la verdad. Ani. Y vemos también cómo ese hombre universal está allí arrodillado, pero no es en señal de como de que alguien lo tiene sumido o sometido, sino que es arrodillado en arrepentimiento, desde su corazón, mirando hacia adentro, hacia su ser, qué tantos errores ha cometido para así cambiarlos por amor, por comprensión, por reconociendo todo lo que Él es en el Cristo, elevando su pensamiento como esa espiral que se ve hacia arriba, hacia al nivel de las estrellas. En forma de espiral. Y ahí rememoramos entonces el siguiente programa que hablábamos de el hombre universal, que bueno, continuamos con este mismo cuadro. Y te hago una pregunta con respecto a ese hombre universal, Ani. Todo este sufrimiento, que lo vimos en ese programa, pero vamos a retocarlo hoy nuevamente. Todo ese sufrimiento que la humanidad vive, ¿es por causa del Creador? No. Nunca nuestro Padre Creador va a crear o va a causar algo para que nos dañe a nosotros porque nosotros somos sus hijos. Todo lo que es sufrimiento es muerte y fue formada por la rebelión. Ellos son la muerte, ellos son el dolor, ellos son todas las tristezas, todo el sufrimiento en el que nos han tenido sometidos, con todos sus vicios, con todas sus enfermedades. Son ellos mismos, son la rebelión. Todo eso, su objetivo es matar al hombre universal, ese que se ve allí en el cuadro arrodillado con su pensamiento elevándose hacia las alturas. El hombre universal que está en cada uno de nosotros. Y esto quedó registrado como una otra evidencia más, y lo pueden ir a mirar ustedes, en el Génesis 3:22, que también se los voy a leer. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Cómo así que Jehová no quiere que nosotros vivamos para siempre? Afuera las religiones, que son otra herramienta de esta rebelión, ha enseñado de que este es el creador. Pero ¿cómo un creador va a querer que su propia humanidad no viva para siempre como él? Es como que tuviera envidia. Como que su propia creación muera. Como que su propia creación le pone un límite, lo encasilla, lo encierra. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo así que es carne? Si nosotros somos espíritus. La carne es lo material. Ahí está entonces el pensamiento del monstruo materia. Ahí está entonces cómo nos han tenido sometidos a nosotros en nuestro pensamiento a que nosotros somos materiales, para desviar nuestra mirada y nuestro pensamiento y nuestro sentir de buscar lo que es eterno, lo que es imperecedero, lo que no se ve, lo que es luz, que es nuestro espíritu. Y nos llevó a vivir 120 años, nos cortó nuestra inmortalidad. Nos cortó nuestra eternidad, nos puso un límite
de que más de 120 años no podemos vivir en este cuerpo, en esta encarnación, en esta vida. Entonces ahí podemos ir viendo quién es este monstruo materia, quién es el causante de todo este sufrimiento de la humanidad, quién es el que no nos deja avanzar y crecer para ser hombres Cristos, como Jesús vino a enseñarnos. ¿Quién es el que manipuló nuestra genética? ¿Quién es el que puso la enfermedad en nuestro cuerpo y enfermedad en nuestro corazón? Porque las tristezas, los odios, las amarguras, los celos y toda esa lista es larga, es con lo que enferma el corazón y la mente. Vemos entonces que el dador de la vida, el Padre Eterno, no nos trae todo eso. Él antes nos dice que nos elevemos al nivel de las estrellas porque fuimos creados con partes y partículas de las estrellas. Tenemos en nuestra genética parte de las razas matrices, como está en ese cuadro que está allí en el fondo. En nuestro corazón está la luz. En nuestro corazón está esos 7 fuentes, porque esos chakras se conocen en el mundo, pero su nombre real son logosoles, que son 7 fuentes de poder, son 7 fuentes de energía, son 7 sabidurías, 7 lámparas, 7 inteligencias, 7 espíritus. 7 espíritus en nosotros. Imagínate, tenemos 7, toda una sabiduría, todo el origen, el principio donde nosotros nacimos, el Padre lo trajo y nos lo puso a nosotros como herencia. El Padre dador de la vida, entonces ahí ya podemos hacer la comparación. ¿Quién es nuestro verdadero Padre? Que nos amó tanto que todo lo que es Él, todo lo que está en el verbo, ese ser, lo puso en nosotros, que es contrario a lo que el causante de todo el sufrimiento. Por eso ahí está, ¿no? Con lo que dice Anita, me vino justo esa imagen cuando Jesús le dice, no se asombren por lo que me ven hacer a mí, le dice a sus apóstoles, ustedes mayores cosas que yo harán, ustedes son dioses. Ahí está justamente lo que nos está diciendo Anita, lo tenemos por dentro, hay que desarrollarlo. Y un ejemplo entre nosotros es un músico, un compositor, no escribe letras para mantenerlas escondidas o para luego tirarlas a la basura. No, él las publica. Si él mismo canta, él mismo las canta y las comparte a todo el mundo. O escribe para otros cantantes para que se las canten a las letras de él. Crea. Un pintor no pinta un cuadro y luego lo quema y lo tira a la basura, sino que lo saca al público para que todas las personas se deleiten viendo el arte. Un artesano no crea algo para luego partirlo y esconderlo. Entonces es un ejemplo muy aquí en lo material, pero para que nosotros en nuestro pensamiento podamos comprender cómo nuestro Padre Eterno, todo lo que Él nos dio, todo lo que Él es, toda su luz, nos la compartió a nosotros. Marce. Es lo mismo lo que acaba de decir vos recién. Nosotros de corazón le pedí a un amigo que me haga un logo para el programa, le tiré la idea y él con su sentir, con su corazón nos formó esto, ¿no? Porque esto da un mensaje, Pero ¿de qué me sirve hacer esto si yo esto en vez de ponerlo acá? No me lo vaya a dañar, por favor. Lo pongo acá. ¿Qué mensaje está dando? Ninguno. El mensaje es cuando se ve, cuando el fruto se hace vivo. Como dice Jesús, una luz no se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino que se pone por sobre encima de la mesa para que ilumine a todos. Entonces, del lado del artista, del lado de José, que
que lo creó y todo, acá está el mensaje. Se hace visible, se hace luz. Ani. Y esto me rememora al programa que hicimos de parábolas que hemos ido haciendo, el del trigo y la cizaña y el del hijo pródigo. Ahí sí, José, me ayudas con la siguiente imagen, por favor. Y Marce, entonces, después de compartir todo esto, ¿será que este hijo pródigo, como nos habla la parábola, como nos enseñaba, se podría decir que es esta humanidad actual? Sí, sí, porque ese hijo pródigo, como hablamos en ese programa, pide a su padre su herencia material. Y con esa herencia material, días después, él se va a vivir perdidamente en ese mundo material. Y así está el mundo, perdido en un mundo material, perdido en un mundo donde el valor es lo que tenés en tu bolsillo, lo que vale, y no lo que realmente vale, que es lo que tenés en tu corazón. En un mundo material donde es más importante el tener que el ser mismo en uno mismo, en su corazón. Es más importante un bolsillo lleno que un corazón lleno. Entonces, ese hijo, de alguna manera, es esta humanidad. Por eso Jesús enseñaba con esa hermosa parábola. Es esta humanidad que se va perdida, se aleja del Padre, se aleja de su esencia, se aleja de la luz, de su creación, y va en búsqueda de un mundo de perdición, de oscuridad. Y entonces, obvio, se pierde, se va, se aleja de la verdad. Pero llega un momento que ese hijo se encuentra con una realidad, con un vacío tan profundo en su corazón, que empieza a reflexionar y dice: en casa de mi padre tenía todo, en la verdad de mi padre tenía todo, y yo, por tener más de lo mundano, me alejé de la verdad de mi padre. Entonces, de una manera u otra, así está esta humanidad, perdida en querer tener cada día más, en ellos mismos hacerse prisionero por el tener más, de, como digo siempre, no es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. Se hacen esclavos ellos mismos, por tener un poco más, perder lo más valioso que tienen en la vida, que es su tiempo, su vida misma. ¿Y por qué este monstruo materia y esta rebelión, y como decía Anita recién, nos metió en esta vorágine? ¿Justamente para qué? Para que nosotros no tengamos ese tiempo de adentrarnos a nosotros mismos, que nosotros no tengamos ese tiempo de descubrir la verdad que vive dentro nuestro. Entonces nos mantiene siempre prisionero a las cosas mundanas, a las cosas de afuera, donde, como muestra esa imagen, el trigo y la cizaña. El trigo será apartado para el granero del Padre, y la cizaña será atada y prendida a fuego. Y la cizaña es ese mundo, desgraciadamente, y son esas personas que eligieron ese mundo de perdición, ese mundo que te llena los bolsillos, que te llena de fanatismo, que te llena de un montón de cosas que este mundo te ofrece, pero que a la verdad no es nada. Y el trigo es esa persona que realmente entendió que su riqueza y su tesoro está dentro de él, está dentro de su corazón, está dentro del Padre que late en ese nodo sinusal en cada uno de nuestros corazones. Entonces, ese trigo empieza a brillar, ese trigo se pone dorado, y ese trigo es nuestro corazón con el Cristo vivo por dentro. Y ahí es donde bajan los segadores, y ahí es donde bajan los expertos, y hacen la separación de una cosa, que es la cizaña, y de la verdad, el trigo maduro, que somos los hijos de Dios, los hijos del Cristo, los hijos del Padre Eterno,
de la madre Bárbaro. Entonces, ahí está nuestro trabajo arduo, nuestro trabajo interno de profundizar en nosotros y empezar a sacarnos todas esas vestiduras falsas del mundo que nos impuso. Y yo a veces pregunto, ¿no? Digo, ¿cuánta gente hay? Esto lo llevo a una pregunta de reflexión para todos ustedes, porque lo sentí recién. ¿Cuántas personas hay llenas de títulos facultativos, de secundarios completos y muchos estudios que obvio que hay que estudiar y todo porque es una forma de ir aprendiendo? Ahora, a ellos mismos les pregunto, ¿cuándo en esas grandes facultades o en esos grandes estudios a ustedes les enseñaron de la luz que tienen por dentro? ¿Cuándo le hablaron del amor? ¿Cuándo le hablaron de leyes de karma y dharma? ¿Cuándo le hablaron de la realidad de nuestro verdadero origen? ¿Cuándo? ¿Cuándo le enseñaron la verdad? No, nos llenaron de un montón de falsas teorías, que venimos el mono, que venimos el Big Bang, todas teorías falsas que hacen que el hombre siga perdido en ese mundo, que siga como ese hijo pródigo, perdido en el mundo, buscando por fuera lo que la verdad realmente la tiene por dentro. Así que bueno, para que pensemos un poquito todos. Ani. Y se nos acabó el tiempo aquí en la radio. Bueno, le damos muchas gracias a José, a Radio 33 TV, siempre por este espacio. Gracias a todos los que se conectaron en vivo. Gracias a los que verán el programa después que queda ahí grabado. Y gracias, Marce, por enseñarme, por acompañarme, traerme, acompañarte en este programa. Y bueno, nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Recordar nuestras redes sociales para que nos escriban en el Facebook, en Instagram, el WhatsApp, que el de Corazón de Reino, ahí les contesto yo, y el de Corazón y Pincel, ahí les contesta Marce en las redes y en el WhatsApp para que pregunten, acérquense para que si quieren conocer algo más de lo que nosotros hemos aquí compartido, tenemos otros talleres, otros equipos de trabajo donde ustedes se pueden sumar. Es totalmente gratis. Lo único que les pedimos es la disposición de su corazón y su mente a aprender algo nuevo, que como decía Marce, no nos lo han enseñado nunca en ninguna escuela, en ninguna universidad, en ninguna parte. Así, y es una sabiduría y un conocimiento para ustedes. Bueno, muchas gracias y gracias, Ana, por acompañarme. Eso es importantísimo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy en este programa. Gracias, José, y gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. Abrazo. Soy espada del Señor,